Ya estamos con Martín Rodríguez Yebra, como todos los miércoles, para evaluar, para informarles sobre la estrategia electoral y judicial de Cristina Kirchner frente a los juicios que tiene por delante justamente en la campaña electoral. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Muy bien. Bueno, hay claramente una estrategia nueva de la expresidenta, actual senadora, para los juicios orales del 2019. Bueno, hoy uno de sus abogados, Carlos Beraldi, anticipó la idea de recurrir a la Corte Suprema para denunciar una vulneración de sus derechos, sí, y avisó también de la posibilidad de solicitar veedores internacionales para que vengan a los juicios, por lo menos uno que va a empezar el año que viene y seguramente 2 y hasta 3 juicios que pueden llegar a empezar en el año electoral, como una suerte de giro en la estrategia de defensa, en la estrategia judicial, sí, pero en realidad estamos hablando de una estrategia política, como claramente a medida que avanzan las causas, a medida que pasan los días, sí, la estrategia judicial y de defensa de Cristina Kirchner empieza a ser una estrategia político-electoral. Cristina Kirchner está imaginando un año que viene con muchísimo protagonismo de ella en la justicia, sí, pero al mismo tiempo sabe que la respuesta que ella tiene que dar es política y que tiene que convivir en una casi segura campaña electoral que la tendrá como protagonista, sí, en ese escenario. Pero a la Corte Suprema se llega a raíz de sucesiones, recursos, de amparos, de pronunciamientos. No se llega a la Corte porque uno quiere. Exactamente. Por eso estamos hablando de que no es una estrategia jurídica habitual, ¿no? Claro. Lo que están planteando es la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema a denunciar una violación de derechos constitucionales, a hacer un planteo que tiene que ver con algo no habitual. En un caso jurídico. ¿Denunciar no, a la Corte? No, denunciar en la corte que se están vulnerando sus derechos en los tribunales inferiores. Ahora, ¿qué pasa? ¿Realmente está pretendiendo la defensa de Cristina que la Corte falle en su favor o interceda para beneficiarla en su condición jurídica? Evidentemente no. Y en parte lo que está queriendo hacer Cristina y su entorno es involucrar a la Corte y demostrar que de alguna manera la Corte no responde a criterios de igualdad, sino que responde de alguna manera a la voluntad del gobierno. Por eso le piden una reunión, dicen que le van a pedir una reunión, sí, a Carlos Rosenkrantz, que es el futuro presidente que va a asumir el 1 de octubre, sí, y que de alguna manera en círculos opositores lo vinculan como el más cercano al macrismo. Como seguramente no le va a dar una respuesta, porque jurídicamente no correspondería que la Corte intervenga en esta instancia, claro, de la causa, es un buen pie para la estrategia kirchnerista decir, bueno, esta Corte es una Corte politizada que no responde y que ni siquiera reacciona ante estos hechos, que ella considera vulneraciones de derechos, evidentemente. ¿Espera peor suerte con Rosenkrantz que con Lorenzetti? Bueno, supongo que con Lorenzetti su relación nunca fue buena, sobre todo en los últimos tiempos no había sido buena. El hecho de que elija o que sugiera que va a pedírsela a Rosenkrantz y no a Lorenzetti es también un poco parte de ese juego. Se sabe que Lorenzetti hoy no es un hombre del agrado del gobierno y que la relación entre Lorenzetti y el gobierno está rota y por eso fue de alguna manera desplazado de su puesto como presidente de la Corte. Entonces lo menciona a Rosenkrantz un poco para, en términos más coloquiales, embarrar la cancha, ¿no? Pero lo que está buscando Cristina es empezar a usar de una manera mucho más activa su estrategia de defensa como una estrategia política. Porque en realidad los hechos, lo que está derivando en todas estas investigaciones que le involucran, y sobre todo la causa de los cuadernos, en la que fue procesada esta misma semana, es que la están llevando hacia el terreno electoral casi de una manera ineludible, ¿no? Claro. En su entorno están hablando de que, bueno, ya no hay una condición como para que ella no sea candidata el año que viene. Vamos a eso entonces, de la estrategia jurídica a la campaña, que están unidas, por supuesto. Sí. Lo que le conviene, la conveniencia para la senadora es presentarse o no. Este es el debate. Ella, digamos, ya considera qué es lo mejor para su carrera política. Lo que piensa ella no lo sabemos, porque ella tampoco está diciéndolo de manera muy concreta. Lo que sí que hay emisarios de ella, emisarios de primera línea de su entorno, que están empezando a recorrer los territorios donde ella es muy fuerte y el principal, su gran base territorial, que es la provincia de Buenos Aires y específicamente la tercera sección electoral del conurbano. Están empezando a bajar los referentes cercanos a Cristina a decir, vamos a competir, vamos a estar ahí. Kicillof, por ejemplo. Kicillof es uno de los candidatos que está, uno de los
posibles candidatos, que además Sí. está blanqueando su vocación de ser candidato. Estuvo recorriendo varios municipios, hablando con intendentes, mostrándose abiertamente como candidato, haciendo actos, tratando de levantar el perfil y decir, yo quiero estar acá. En principio, algunos creen que puede ser candidato a gobernador, otros creen que en realidad está jugando para ser un muleto si Cristina definitivamente decidiera no ir, pero claramente es uno de los candidatos que está yendo a ver a los intendentes, se está mostrando y tiene el pasaporte que le emite Cristina. O sea, Claro. él llega y todos saben que tienen que juntarse con él. A los intendentes del conurbano más peronistas no les hace mucha gracia que Kicillof les pise el territorio y les marque la cancha y que quiera de alguna manera mostrarse como un candidato a gobernador. Ellos quieren tener otro tipo de gobernador, quieren tener un gobernador más cercano, tal vez un intendente, ya lo han dicho en estos días. Claro. ¿No? Pero lo reciben, lo tratan como, bueno, como un embajador de Cristina de alguna manera y lo están dejando correr. Pero también, y más sigilosamente y sin actos públicos, Máximo Kirchner ha estado recorriendo varias intendencias y hablando con referentes importantes del kirchnerismo o del peronismo, llamémoslo kirchnerista o no tanto, porque uno nunca sabe, los que compitieron con Unidad Ciudadana el año pasado. Sí. Y se mostró con vocación también de ser candidato. Máximo Kirchner probablemente intente ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, que es donde él nació, en las elecciones del año que viene. No renovar su banca por Santa Cruz, sino renovarla por la provincia de Buenos Aires. Y todos esos mensajes se leen como un prólogo de la participación de Cristina Kirchner como candidata a presidenta, algo que ella se va a reservar, evidentemente, la decisión y el anuncio de esa decisión para anunciarlo ella y en un momento mucho más cercano a las elecciones. Martín, ¿y la experiencia de Lula es un parámetro para la situación de Cristina Kirchner en la Argentina o no? Bueno, es algo que en el entorno de Cristina se menciona mucho estos días, la comparación con Lula, el denunciar una suerte de persecución política que llevó a Lula a la cárcel y que ahora puede llevarla a ella, o por lo menos intentan llevarla a ella por el mismo camino, una suerte de conspiración universal contra los referentes de lo que fue la izquierda latinoamericana que gobernó la década pasada. Intentan vincularlo, intentan hacer parecer las dos investigaciones. Hay muchísimas diferencias y las sabemos. Y una de esas diferencias tiene que ver con la situación procesal en la que está cada uno, ¿no? En el caso de Lula está preso por una ley que él mismo había votado y está preso porque no tenía fueros, ¿no? Cristina no tiene ese problema, tiene la ventaja de que podrá seguir denunciando esa conspiración y probablemente no tenga que estar en la cárcel durante la campaña, sí en juicios. Sí. Y tiene la contra de que su techo electoral es mucho más bajo que el que tenía Lula. Su imagen, la imagen con la que ella dejó el gobierno, es muy inferior a la que tenía Lula antes de que las causas de corrupción empezaran a minar su popularidad. Hay comparaciones, evidentemente, hay otras cosas que son muy distintas. El peronismo se enfrenta a un dilema que es más propio del partido, del panperonismo, que el gobierno no lo tiene, pero en todo caso recibirá una consecuencia. ¿Qué hacer con los fueros? Es decir, si otorga la quita de fueros, Cristina puede ir presa. Eso puede quitarle, bueno, de alguna manera puede unificar a que todos vayan a tener el peronismo. Si no, si la protege, puede ser arrastrado de complicidad. Exactamente, de complicidad. Entonces, ¿cómo resuelven este dilema? Bueno, deben estar pensando varias opciones. Es uno de los temas que más se discute en las mesas del peronismo, como ahora les gusta llamarse, el peronismo racional, digámosle el peronismo no kirchnerista. Si apretar o no apretar ese botón que sería el que podría mandar a Cristina a la cárcel, ¿no? Que es quitarle los fueros. Ahí la gran figura, digamos, el hombre que manda en el Senado, por lo menos en la mitad más uno peronista del Senado, que es Miguel Pichetto, insiste con que eso es imposible y que no se van a tocar esa suerte de doctrina que no es tal, que se instauró desde que él está al mando del bloque peronista, de no se tocan los fueros de un senador salvo que haya una sentencia firme, cosa que no va a haber antes de la campaña sobre Cristina Kirchner. Frente a ese favor, digamos, político del peronismo no K, Cristina Kirchner podría decir, bueno, no me quitan los fueros, sigo con la ventaja de ser senadora y no ir presa, bueno, me bajo en mi candidatura.
No está en su naturaleza. No está en su naturaleza, ¿no? No está en su naturaleza. Exactamente. Ella lo que está vislumbrando es un futuro judicial muy complicado, pero también está viendo que retiene un caudal político, un potencial todavía muy fuerte a nivel electoral que no piensa rifar, que no está dispuesta a cederlo. Claro. Y además se ve a sí misma como la última resistente de un peronismo o si se quiere de una política popular, más de izquierda, más sí, el propio kirchnerismo, es la encarnación del kirchnerismo. Sí, el kirchnerismo que cada vez, desde que ella llegó al poder, pero sobre todo en los últimos años y ya desde fuera del poder, ella lo fue inclinando cada vez más hacia la izquierda, ¿no? Claro. A salirse cada vez más del peronismo. Y la última elección es la primera vez en la que ella compite sin tener el sello del PJ en ningún lado, ¿no? O sea, no haría la de Menem, diríamos. No está en su naturaleza hoy. Ella tiene un capital político que no piensa rifar y que lo piensa jugar. Y lo que está claro, y con todas estas decisiones que está tomando, como puede ser también su estrategia judicial de la que hablábamos antes, ella está demostrando que no piensa entregarle eso al peronismo. La suerte del peronismo, muchos dicen, bueno, pero al final va a perjudicar al peronismo porque lo va a dividir, y va a impedir que llegue al poder y que gane Macri. A ella no le importa la suerte o el destino del peronismo como partido. Ella lo desprecia al PJ como tal. De hecho, muchas veces la hemos escuchado hablar del pejotismo y de las siglas y demás. A ella eso no le importa, la tiene sin cuidado. A ella lo que le importa es volver al poder y si no lo consigue, al menos retener una porción importante de votos y ser, bueno, la emergente de una suerte de izquierda nacional que todavía le haga frente a quien sea que gane las elecciones, si no es ella. Ella ve que Macri, evidentemente, está atravesando un momento muy difícil, su gobierno. La reelección no es algo que esté descontado, que todavía sigue siendo una hipótesis importante, y cree que tiene una posibilidad. Ve, por otro lado, que hay un peronismo que se llama racional, un poquito más liberal, un poco más hacia lo que tradicionalmente diríamos la derecha, que ella lo vincula, lo ve casi como la misma cosa. Claro. O sea que entonces ella dice, si son estos dos los rivales, bueno, y me ganan, no importa, yo retengo esta parte que es mía. Claro, porque en todo caso puede llegar a pensar, si hago un acuerdo, digamos, me mantienen los fueros, no voy presa, se termina políticamente. Bueno, muchos dicen, ¿qué pasa si...? Y eso, a ver, eso es algo que el gobierno muchas veces dice y para el gobierno es una suerte de pesadilla. ¿Qué pasa si Cristina y los peronistas se juntan y arreglan que ella no compita a cambio de una suerte de impunidad, si eso fuera posible? Y hay una sola opción peronista en las urnas y un Macri debilitado, con una economía que no termine de despegar, queda arrasado por esa única opción peronista. Bien. Bueno, eso es no conocer del todo a Cristina. Claro. Sobre todo a una Cristina que retiene una base de 25, 30, 28, lo que querramos ponerle según las encuestas, pero una base electoral todavía muy importante. Ella no tiene esa mirada, ella no considera que esté en una situación de tener que entregarse. Ahora, los acontecimientos pueden ser un poco vertiginosos, se viene un año muy complicado y no solo los juicios que tiene que afrontar, sino todo lo que pueda empezar a saberse de la causa de las coimas, en la que ya está procesada, puede llevarla a cambiar de actitud. Hoy no se vislumbra esa actitud. Muy bien, muchas gracias, Martín. A vos.